Vengo de un país en el que se sufre el comunismo, se sufre el socialismo, por muchos que digan que no existe. ¿Qué opinas de la izquierda en general? Viven de la envidia, tienen el odio internalizado, tienen la dependencia metida en el ADN, son personas malas. Todo el origen del mal, al menos en América, viene de Cuba. De hecho, este aumento de temperatura que estamos teniendo ahora es menor incluso que en los tiempos de los vikingos. ¿Qué opinas de la prostitución y las drogas? ¿Deberían ser legales? Wow, eso está muy bueno. Milei hasta ahora lo está haciendo bien. Y desde el punto de vista de la realidad y desde el punto de vista de mi valoración personal. ¿Qué sería lo que le dirías a una persona de izquierdas para hacerle cambiar de opinión, para convencerle? No se puede hacer nada. A ver, primero te voy a decir un poco que nos cuentes quién eres, tu historia un poco en general. Bueno, yo soy cubano y después de muchas peripecias, de muchos trabajos, he logrado venir para España. En ese proceso he ido conociendo todo lo que es la vida política europea y española en específico y me he ido definiendo como libertario. ¿Hay algún suceso exacto que te marcara más para empezar con esta ideología libertaria? Vengo de un país en el que se sufre el comunismo, se sufre el socialismo, por muchos que digan que no existe, sí existe y se aplica con todas las reglas de lo que es la destrucción del individuo, la pérdida de valores morales y la submisión completa al Estado o al líder en este caso. Y entonces dije, bueno, socialista no soy, me voy a la derecha. Estaba Ciudadanos y tenía un perfil interesante, pero cuando llego ya Ciudadanos estaba perdiendo fuerza y me dirijo hacia Vox y el PP. Yo decía, es que no encajo en ningún sitio. No soy socialista, pero no me identifico con esta derecha. Y unos colegas me dijeron, mira, existe Milei. Y empecé a ver a Milei. Y junto con Milei empezaron a caer otros pensadores como Rayo, Agustín Laje, Huerta de Soto. Y así fui mirando y dije, pues por aquí está. Soy libertario. En base a lo que has dicho, que no te gustan las fronteras, como libertario, ¿cómo se trataría este suceso? Desde el punto de vista libertario, me encantaría que no existieran las fronteras. Tú naces en un sitio, perteneces a ese sitio porque eres de ahí, eres español, eres ruso, eres chino, eres cubano, pero que te puedas mover por el mundo entero. Cuando todos los países, o una gran cantidad de países, tengan los mismos ideales, sobre todo libertarios, ya podríamos movernos sin ningún problema y sobre todo sin necesidad de emigrar. ¿Qué es para ti la libertad? Bueno, para mí la libertad es la posibilidad de hacer todo lo que quieras con tu vida sin que nadie te moleste y sin afectar a nadie más. Bueno, entonces tú tendrías el derecho de destruir un bosque, tendrías el derecho de contaminar un río. No, no, no. Ya ahí estás afectando a los demás. Entonces, para mí la libertad es eso, poder desarrollar tu proyecto de vida sin que nadie te moleste, en armonía con tu comunidad, con tus vecinos, con tu país, cooperando en la medida que tú estimes conveniente y sin que el Estado te saquee a impuestos o sobre todo en regulaciones. ¿Qué opinas de la izquierda en general? Bueno, la izquierda en general es lo peor. Son personas resentidas que no sirven para nada, nunca van a funcionar en lo privado. Viven de la envidia, tienen el odio internalizado, tienen la dependencia metida en el ADN. Son personas malas que si no existieran en el mundo nunca hubiese existido el socialismo. Y yo soy del criterio que no existe izquierda moderada. ¿Tú qué opinas de los impuestos? Los impuestos son un robo, en toda su magnitud. De hecho, si nos ponemos a analizar cómo funcionaba el sistema feudal medieval, estamos funcionando igual. El mismo saqueo que hacía el señor feudal, el señor medieval, con tu dinero, con tu producción, con tu excedente, con todo lo que ellos estimaran conveniente, con tus hijos por cuando los mandaban a la guerra, está funcionando ahora. Nos saquean a impuestos, lo malgastan como ellos estiman conveniente y no vemos los resultados. Los españoles no pueden alcanzar el potencial que podrían por culpa de los impuestos. ¿Qué opinas de la prostitución y las drogas? ¿Deberían ser legales? Wow, eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque vas en contra de todo lo que te han enseñado. Siempre te han dicho que si la prostitución ha sido un flagelo de la humanidad desde los principios, el oficio más antiguo. Y las drogas te han enseñado toda la vida
que son malas, que destruyen a la persona, que dejan de funcionar en sociedad, que te matan. La prostitución sí, porque es una profesión más que si se logran organizar sin que haya una persona que explote a los demás y tú quieres ejercer el oficio, perfecto, es tu libertad. Si se desregulan las drogas, se despenalizan las drogas, ¿qué sucede? ¿Qué podría suceder? Y de hecho sucedió con el alcohol. Se elimina la producción clandestina, aumenta la competencia y la competencia hace que el producto sea de mejor calidad, que sea más seguro, porque ¿qué hacen los narcotraficantes actuales? Te los mezclan con cualquier producto para aumentar la dosis y así se vende, como el gramo se vende tan caro, aumentan las ganancias. Se empiezan a disminuir las mafias alrededor de esto porque como ya es legal, no tiene el valor añadido del riesgo de vender esa droga que es ilegal, ya no tienes que coercionar a nadie. Y por esa parte, entonces, yo digo que sí, deberíamos despenalizarlas y que cada cual se pague el tratamiento, sobre todo de rehabilitación o de urgencias, si lo necesitas. Si yo no las consumo y no afecta a mi salud, yo no tengo por qué pagártelo a ti. ¿Qué opinas del cambio climático? Recordar darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal para más contenido de este estilo, comentar para podéis debatir en los comentarios sobre el mismo vídeo, sobre la ideología. Ahora, el cambio climático, como lo definen ahora, no existe. No hay un solo artículo científico que demuestre que el humano ha incidido en los cambios de temperaturas del planeta. El cambio climático, ¿qué es? No existe, nadie sabe definirlo. Entonces, por tanto, no existe. No hay pruebas de que sea el humano el culpable. Por tanto, ha sido una medida política para subyugar a las personas y entonces introducir regulaciones, y aquello que se había logrado en la libertad de Europa después de las guerras mundiales se ha ido perdiendo porque te quieren controlar. No te pudieron controlar con socialismo porque cayó la Unión Soviética, pues te controlo con algo que te dé mucho miedo. Y se inventaron el cambio climático. Entonces, el clima cambia. Durante el año, en los países que hay las 4 estaciones, cambian 2 estaciones. En los países más tropicales hay 2 estaciones, principalmente lluvia y sequía. O la mayoría del público no es consciente de que la Tierra no solo tiene 2 movimientos que conocemos, que es el de rotación sobre su mismo eje y de traslación alrededor del Sol. Hay 2 movimientos más del eje, que es el de nutación y el de precesión. Si alguna vez ustedes han visto una peonza, cuando está bailando, se mueve, el eje no se queda recto, se mueve hacia a los lados. Pues eso mismo hace el eje de la Tierra. Dura entre 12,5 y 23 años. Ese movimiento del eje que mueve, sobre todo la región norte, alejándola o acercándola del Sol, coinciden con periodos de sequía y de eventos meteorológicos extremos, como huracanes, danas o la gota fría, que es como se ha llamado toda la vida en España. Y entonces, como el periodo de vida de observación de una persona es tan corto, 70 años a lo sumo, no te das cuenta de esos cambios porque son a muy largo plazo. Y entonces eso hace que aparentemente hayan eventos extremos con más frecuencia o con más intensidad que los que habían anteriormente. Y no es así. Si uno busca en el pasado, va a encontrar que han habido eventos incluso más fuertes. ¿Qué opinas del anarquismo? No, yo soy más bien minarquista. El anarquismo es un movimiento que quiero informarme más al respecto, pero con lo que he leído hasta ahora no lo logro visualizar. Pero lo que me acabas de decir es como tratar de mezclar agua y aceite. No se puede ser anarquista y comunista a la vez. Es que es imposible. El comunismo es totalitarismo que está ligado por entero al Estado, y el Estado y el anarquismo son contrarios. Porque el anarquismo se define por la ausencia total del Estado, la interacción entre individuos que cooperan entre sí. Me parece genial. De hecho, que es que veo que el libertarismo es como un paso hacia el anarquismo. Pero anarcocomunista, bueno, es que sí, ya me ha sorprendido totalmente porque es incompatible. ¿Tú qué opinas del anarcocapitalismo? Bueno, ahora ya estos son 2 términos que casan mucho mejor. Históricamente nos han hecho creer que el capitalismo y el socialismo son 2 sistemas sociales antagónicos. Y no es así. El socialismo es un sistema político, económico y social que dirige la vida del individuo desde todos los aspectos. El capitalismo es un sistema económico meramente.
que se inserta entonces en el mundo, en la socialdemocracia, en los gobiernos liberales, en los gobiernos democráticos en general. Entonces esa es la gran diferencia que la gente no ve, porque durante la Guerra Fría nos hicieron ver que teníamos dos contrarios, capitalismo y socialismo. Bien. Entonces el capitalismo es la cooperación, o sea, es la organización de la sociedad alrededor del mercado, que es la cooperación entre los individuos. Ahora, el anarcocapitalismo sí es compatible. De hecho, es lo que se está promulgando, o lo que promulga Milei y promulgan muchos intelectuales, que es que sin un Estado tú puedas cooperar libremente con ciudadanos, en la sociedad, y la sociedad va a funcionar bien, la economía va a estar bien y no va a haber violencia ni existirían guerras. ¿Cómo ves tú a España de aquí a 20 años? Bueno, si tenemos en cuenta el rumbo político de España, pues lo veo muy mal. Muy mal, porque las políticas socialistas que están aplicando están destruyendo el sistema económico, que ahora no se ve. Y entonces no puedo dejar de establecer paralelismos entre España y Cuba con lo que está sucediendo. Uno, el asalto a las instituciones. El Partido Socialista ahora mismo está llenando de todos sus acólitos para controlar todos los poderes. El egocentrismo y narcisismo que tiene Pedro Sánchez, que es de manual, que es el mismo que padecía Fidel Castro, en el que necesita reunirse, rodearse de personas incompetentes para sentirse superior. El exceso de deuda, el aumento de impuestos, la cantidad de regulaciones que se establecen a diario en España. Pero les garantizo que si en 5 años seguimos como vamos, pronto vamos a ver productos racionados en las tiendas. Wilmer, ¿tú cómo resolverías el problema actual de la vivienda en España? Bien, es muy sencillo, desregularlo. Desregular totalmente. Eliminar la restricción que hay sobre los suelos. Que debería ser al revés, que se pueda construir en todas partes, salvo en excepciones, que expertos hayan determinado que no se debe hacer, por condiciones del suelo, por condiciones ambientales, por cuidado del ambiente, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Eliminando todo tipo de traba burocrática a la hora de hacer el proceso de compraventa. Tan sencillo como eso. Es que es un problema que se resuelve de forma muy simple, lo que los políticos no quieren, porque les da capital político para seguir haciendo sus campañas diciendo que hay un problema que resolver, porque el día que no haya ningún problema que resolver, los políticos sobran. El movimiento feminista, que muchos dicen que ha acabado siendo feminazi, ultrafeminista. ¿Qué opinas de todo eso? Bien, esto es dialéctico. La dialéctica es la lucha de contrarios, y como bien expone Agustín Laje, la izquierda se ha movido de la lucha del obrero contra el capitalista hacia otros supuestos antagónicos que no lo son. El hombre y la mujer, el blanco y el negro, el animal y el ser humano, y la persona no heterosexual y la heterosexual. Porque somos minoría, tan solo el 1% de la población mundial es no heterosexual, para abarcar todo, que si eres bisexual, si eres gay, que si eres asexual. Y entonces le han dado el poder como si fuera una mayoría. Entonces, hemos pasado de un punto en el que ser homosexual era penado por la ley, que te podían ahorcar, que todavía lo hacen en los países musulmanes. Pasamos por el medio como un péndulo, en el que a la sociedad no le interesaba ya con quién te acostaras ni cómo fuera tu vida, en que estamos al extremo de que prácticamente tienes que ser homosexual. ¿Qué está haciendo la sociedad que funciona como un todo? Está pasando de no me importa, te tolero, me gustas, de hecho eres mi amigo y no me importa nada, ya no te soporto porque a donde quiera que miro me quieren obligar a ver algo gay, que si en Netflix, que si en HBO, que si en la tele, que si en un libro, que si en los libros para la educación para la sexualidad en las escuelas. A que la sociedad diga, pues ya no lo soporto. Y yo veo con temor que si seguimos este camino, no solo volveremos a ser marginados de la sociedad, sino incluso condenados, que vuelva a ser una enfermedad mental, que vuelva a ser un delito en el Código Penal, y eso tiene que parar. ¿Has tenido algún problema en Cuba por ser homosexual? ¿Y cómo ha sido la relación, en cambio, en España? Vale. En Cuba, en general, no es que tengas problemas por ser homosexual, pero todavía no está bien visto del todo. Si no lo dices, todo está bien.
Si lo dices, puedes tener algún tipo de rechazo. Yo he tenido la suerte de ya vivir en una época en la que el país no sucedía, pero antiguamente, en los años 80 y principios de los 90 incluso, yo tenía un compañero de aula que ese siempre ha sido muy amanerado, muy gay, y mis padres, la sociedad en general decía que por qué no lo llevaban al médico, que eso se curaba. Y en España ha llegado a una sociedad espectacular en el que les importa un comino con quién te acuestes y incluso en las personas mayores, que es increíble porque tú dices, bueno, los jóvenes ya están más familiarizados con eso, han tenido más contacto y están más inmunizados, por así decirlo, y no les interesa, pero es que las personas incluso de más de 70 años les da igual. Y entonces que salga un político, que salga un lobby, que salga un grupo de gente diciendo que en España hay homofobia es una falsedad total, porque no hay. Que haya un imbécil que te golpee por la calle porque te ve la pluma, bueno, los hay en todas partes. Y sin embargo, a ese imbécil lo denuncias y va preso. En Cuba no. Realmente ni hay homofobia ni hay ningún problema aquí. Y como la figura más libertaria políticamente es Javier Milei, ¿nos puedes decir un poco qué opinas sobre él? Bien, Milei hasta ahora lo está haciendo bien, y desde el punto de vista de la realidad y desde el punto de vista de mi valoración personal. Está moviendo a una sociedad que estaba enferma moralmente, que eso es un gran problema que hay en Hispanoamérica, que los valores morales se han perdido, o sea, robar está bien, matar está bien, vivir del Estado está bien. E increíblemente, yo nunca pensé que Argentina fuera a mutar en tan poco tiempo, en el que están entendiendo que el Estado tiene que disminuir, que el exceso de impuestos es malo y que la libre competencia es buena. Milei lo está haciendo bien, está recuperando la economía argentina, está desregulando todo lo que puede. Para mi gusto podría desregular mucho más, pero hay que tener en cuenta la realidad de Argentina, que no todos tenemos la magnitud de eso porque no vivimos allí. Yo confío que una vez que logre estabilizar Argentina, cuando tenga una mayoría en el Parlamento, cuando se acerque más al control, o sea, que pueda emitir leyes sin ningún problema, entonces aplique medidas más libertarias, que se acerque mucho más al minarquismo e incluso coquetee un poco con el anarcocapitalismo, como él se define, que filosóficamente es anarcocapitalista. ¿Podrías decir cuál crees que es, en definitiva, el mayor problema de España? La socialdemocracia. El intervencionismo, el exceso de impuestos, el control, la regulación y que nos estamos guiando demasiado por la Unión Europea, que lo único que quiere hacer es intervenir y frenar el desarrollo. El exceso de regulación, el exceso de políticos, el exceso de privilegios de los funcionarios públicos es lo que es el problema principal de España y se puede solucionar solamente si hay voluntad política. ¿Cuándo crees y por qué caerá la dictadura cubana? Wow, esa es una pregunta muy difícil. Si es por voluntad del pueblo cubano, tienen un síndrome de Estocolmo muy fuerte que les dificulta mucho rebelarse contra el opresor. Pero si lo analizo desde el punto de vista de la voluntad popular cubana, lo veo muy distante. Y como un dato añadido, una vez que Cuba sea libre, económicamente nos vamos a recuperar en 5 o 10 años. Eso lo tengo claro. Pero moralmente, 100 años. Porque se ha degradado mucho la sociedad cubana y es muy difícil salir de eso. Tienen que pasar varias generaciones. Como libertario, si fueras un gobernante absoluto en España o en cualquier país, ¿qué 3 cosas harías? Bueno, para empezar no sería absoluto. Pues empezar a desregular. No elevarlo a nivel de ministerio como hizo Milei, que se lo critiqué por las redes, sino una comisión de desregulación, que se desregule todo y hacer oídos sordos a los escándalos de la Unión Europea. No voy a regular. Tú no me quieres dar dinero, pues no me lo des. Yo me lo busco. Desregular, disminuir el poder político y disminuir el salario y la cantidad de políticos. Y 30 más. ¿Podrías mandarle a la cámara un mensaje hacia la sociedad? Bueno, sí. Mirando a la cámara. Sí. No necesitamos el Estado. Se ha demostrado en los últimos días en España
no necesitamos tantos impuestos para tener una buena sanidad y educación pública, no necesitamos tantos políticos, no necesitamos tanto poder acumulado en una sola persona y solamente necesitamos libertad. Y la sociedad va a funcionar, la sociedad será solidaria y no habrá egoísmo. Al contrario, cooperaremos con mucho más gusto y con más espontaneidad que si nos obliga el gobierno o nos lo impone una organización cualquiera. Perfecto, Wilmer. Pues muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes también y a ti. Hemos sabido mucha aportación sobre tus ideas, sobre hacia el movimiento. Así que perfecto, Wilmer. Hasta otra. Hasta otra.